Cuando te hablo acerca de lo que Jesucristo puede hacer y que no puede hacer ninguna religión, no puede hacer ningún psicólogo para ayudarte, no puede hacer ningún médico, no puede hacer ningún científico, ningún ingeniero, de ninguna profesión. Hay algo que Jesús puede hacer que no lo puede hacer nadie. Y hoy te voy a hablar de ello. La enseñanza en esta mañana está fundamentada en lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, y vamos a leer del versículo 31 hasta el 47. Juan capítulo 8, del 31 hasta el 47. En la versión Reina Valera tiene un título, dice: la verdad os hará libres. En la versión que voy a leer a continuación, que es Palabra de Dios para Todos, tiene un título que dice lo siguiente: Jesús habla de la liberación del pecado. Es acerca de eso es que te quiero hablar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que puede hacerte y ayudarte una religión, o un psicólogo, o un espiritista, o yo qué sé, a lo que Jesús sí te puede ayudar? Y voy a leerte este pasaje. Dice así entonces, del versículo 31 en adelante: Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos de la familia de Abraham. Nosotros somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús le respondió: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre en una familia, pero un hijo siempre pertenece a una familia. Entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que les enseño. Yo les hablo de lo que mi padre me mostró, pero ustedes lo hacen lo que han oído de su padre. Entonces ellos le contestaron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, haría lo mismo que él. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Ustedes hacen lo que su padre hace. Ellos le dijeron: nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús le dijo, si Dios fuera su padre, me amarían porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden aceptar mi mensaje? Ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de mentira. Yo les digo la verdad, pero ustedes no me creen. ¿Cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. Y lo que dice este pasaje, hay algo muy importante, y es acerca de la verdadera libertad. Las personas piensan que una religión les puede dar la verdadera libertad, pero hay una gran equivocación, porque el único que venció la esclavitud en el mundo se llama Jesucristo. Ni siquiera el llamado libertador. A Simón Bolívar le dicen el libertador. Ese nombre, ese título de libertador es un título incorrecto, porque solo hay uno que puede traer la verdadera libertad, y es Jesucristo. El único es Jesucristo.
Pero entonces Jesús dice, hace una declaración muy importante en el versículo 32. Dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces mire que ahí está la clave para que una persona pueda ser libre. ¿De qué puede ser libre una persona? Cuando hablamos de esclavitud estamos hablando de la esclavitud del pecado. La tendencia que nosotros todos los seres humanos habíamos tenido o hemos tenido por causa de nuestra naturaleza carnal, de siempre la tendencia a hacer lo malo, a dejarnos llevar de nuestras pasiones, a hacer lo que no agrada a Dios, a violar la ley de Dios, a transgredir la ley de Dios, a siempre hacer las cosas que nos placen a nosotros. Pero vemos acá la palabra de Dios, que conocer la verdad nos permite a nosotros comenzar ese maravilloso camino de la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad del pecado. ¿Cómo así que la libertad del pecado? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sé yo que estamos esclavos del pecado? ¿O que hemos estado esclavos del pecado? El Señor Jesucristo hace otra aclaración importante en el versículo 34 y dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Una persona que todavía sigue practicando el pecado no puede decir que es libre, porque sigue practicando el pecado y la evidencia de que aún sigue en esclavitud es el mismo pecado que practica. El Señor Jesucristo le dice a la gente, ustedes si se disponen a conocer la verdad los va a ir haciendo libres. La verdad lo que empieza a hacer en tu vida, en mi vida, es romper las cadenas de pecado. El Señor comienza a romperte tus cadenas a través del conocimiento de la palabra, a través del poder de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene la autoridad, la que tiene la unción, la que tiene el poder para romper las cadenas de pecado que te han mantenido esclavo. Tal vez muchas personas buscan como alternativa terapias, ayuda de psicólogos o leyendo libros. Y se agarran a leer libros de superación personal, de cómo resolver, de cómo restaurar, de cómo esto y de aquello. Y se llenan de conocimientos, se llenan de libros. O en otros casos, la gente prefiere buscar a los brujos, a los hechiceros, que para que les ayuden, porque seguramente les están haciendo una brujería. No es brujería. El hecho de que cuando una persona está perturbada en su alma, te voy a decir algo, cuando una persona está perturbada en su alma, tiene angustia, no es que le estén haciendo brujería, es que el pecado trae consecuencias. Cuando una persona está atada por el pecado, no tiene paz en su alma. Tú siempre vas donde el brujo, él siempre te va a decir que te hicieron algo, porque en eso se basa el negocio. Nunca te van a decir, no, usted no tiene nada, váyase, no. Venga para acá que le hicieron un trabajo, le hicieron no sé qué, vea, le tengo en la contra. Ese es el negocio. Ese es el negocio. Un brujo nunca te va a decir que tú estás bien y no tienes nada. Y váyase tranquilo para la casa. Entonces la paz de tu alma solamente puede ser posible cuando a través del poder de la palabra tú dejas que esa palabra entre en tu corazón. Toma la decisión de obedecer esa palabra y dejas que esa palabra comience a obrar en tu vida. La palabra es lo que me hizo libre a mí. La palabra es lo que me da libertad. O si no, no estuviera aquí parada predicando. La palabra de Dios es la que nos puede dar a nosotros libertad. La palabra del Señor es la que puede romper las cadenas de pecado. La misma palabra es la que trae sanidad a los cuerpos enfermos. La misma palabra es la que puede traer sanidad al alma de una persona afligida. Es el poder de la palabra de Dios. Y es más, dice la Escritura, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como el unigénito del Padre. Está hablando que la misma palabra se manifestó en Jesucristo. O sea, Jesucristo es la palabra manifestada. Jesucristo es el poder de la palabra de Dios. Y por eso, cuando Jesús le dice a los discípulos y a los judíos que se habían arrepentido, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Conocer la verdad no es que tú te sepas la Biblia de pasta a pasta. Hay religiones donde la gente estudia teología por muchos años, pero no son libres de pecado. Hay personas que pueden saber muchos versículos de memoria de la Biblia, pero tienen problemas en el área sexual, pero tienen problemas en el manejo del dinero, tienen problemas con el rencor y la amargura, tienen problemas con la mentira, o de determinadas cosas.
Entonces déjame decirte que el conocimiento intelectual de la palabra no es lo que te transforma. Lo que verdaderamente nos transforma a nosotros es cuando ese poder de la palabra no se queda en la mente, sino que llega a nuestro corazón. ¿Cómo puede ser eso posible? Que la palabra llegue a tu corazón. Es cuando tú la crees, cuando te arrepientes, cuando tomas una decisión y dices ya no más, ya estoy cansado de esto, ya estoy cansada de esto. Tomo la decisión de obedecer la palabra del Señor. En el versículo 33 y 31 dice la palabra, ellos le contestaron, porque Jesús le estaba diciendo a los judíos, van a conocer ustedes la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ellos se escandalizaron, los religiosos, los judíos, y dijeron, ¿cómo dices eso? Nosotros somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Entonces, esto es algo así similar como cuando una persona está practicando una religión y dice que eso es suficiente y está bien con Dios, pero en el fondo sigue atado al pecado, sigue practicando pecado, sea de la naturaleza que sea lo que sea. Pero hay personas que practican religión, sea la religión que sea, y siguen practicando el pecado. A la luz de la palabra, siguen practicando el pecado. Y eso evidencia que siguen siendo esclavos aunque practiquen una religión. En este caso los judíos practicaban la religión del judaísmo. Y Jesús les dijo, esa religión del judaísmo a ustedes no los va a salvar. Tengan en cuenta eso. Hoy en día ni siquiera el judaísmo reconoce a Jesús como el Mesías. El judaísmo dice que Jesús era un mentiroso y que no resucitó. Y todavía están esperando el Mesías. Entonces imagínate, la misma religión judía niega a Jesús. Por eso te digo que una religión no es la garantía de que tú seas libre. ¿Qué es lo que me garantiza a mí la verdadera libertad? El hecho del poder de la palabra que se hace efectiva en mi vida a través del arrepentimiento y una toma de decisión. La religión siempre te va a ofrecer un escape para seguir pecando y reemplazar la culpa por los actos religiosos. Entonces hay personas que practican el pecado, pero entonces luego van y se confiesan. Otros luego dicen, no, yo soy vegetariano, me visto de blanco, practico esto y aquello. Hay religiones que dicen ellos que para iluminarse, ser iluminados, para avanzar espiritualmente, que ellos no se contaminan con carne, que ellos no esto, aquello, y se limitan de alimentos y ciertas cosas, pero por otro lado practican otro tipo de pecados. Eso no garantiza que son libres. Ninguna religión puede ofrecer la verdadera libertad. Mira lo que dice el apóstol Pablo, escribió en aquel tiempo. El apóstol Pablo escribió algo muy importante que quiero leerte en este día para que lo analicemos, para que te des cuenta que ninguna religión podría romper las cadenas de pecado de tu vida. Ninguna religión. Solo el poder de Jesucristo, a través de su palabra. Mira lo que dice Pablo. Con respecto a las religiones, con respecto a las tradiciones religiosas, a lo que hace la gente de una manera muy fervorosa, que hace peregrinaciones, que se compra tal cosa, que hace bendecir los escapularios, que carga, que reza el rosario todos los días. Otros se restringen de ciertos alimentos que porque contaminan el alma, etcétera, etcétera. La gente se restringe, la gente se castiga, la gente se infringe hasta dolor. Que hay gente que hace penitencias y todas estas cosas y se latigan, etcétera. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 2, del 20 al 23 dice, puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro, no toquen aquello? Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique intensa devoción y se niegue a sí misma y se castigue severamente el cuerpo, pero no, mire lo que dice. Usted puede sacrificarse en todo y practicar una religión bien tremenda y entregarse así de lleno, y mire lo que dice la palabra, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal.
Entonces, ¿qué es lo que la palabra está diciendo? Que tú puedes meterte en una religión, que tú puedes practicar tradiciones religiosas y hacer cosas. Aún veíamos hace poco en Semana Santa que la gente busca, cargando esos muñecos bien pesados, la gente busca con esa cargada de los muñecos hacer como una penitencia para purgar sus pecados, para estar bien con Dios, ¿verdad? Pero cuando vemos que la religión termina con un dolor de hombros terrible y a algunos hasta se les rompe y les sale sangre, pero esa flagelación del cuerpo, ese maltrato del cuerpo, cargando ese aparato tan grande y tan pesado, aquí dice que no sirve para nada. Parecería como que el sacrificio. Entonces siempre le enseñan a uno que cuando tú practicas una religión con harta devoción, haces cosas que te cuesten, haces cosas que te duelan, hacen cosas que mejor dicho, donde tú tienes que como pagar un precio, como hacer no sé qué. Y mira que Pablo dice, eso no sirve para nada. Porque es que lo que a ti te va a liberar del poder del pecado no son tus esfuerzos, ni el maltrato de tu cuerpo, ni dejar de comer una cosa u otra. Primera Timoteo, dice la palabra del Señor, ya te voy a decir qué capítulo. Primera Timoteo capítulo 4, dice la palabra que en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, prohibiéndole a la gente comer ciertos alimentos, o sea, la prohibición de alimentos, de que tú no puedes comer esto, de que no puedes comer aquello, y los ponen a unas dietas todas raras, que para ser muy espirituales y purificarse, ¿quién dijo que tú te vas a purificar por dejar de comer una cosa? Si es que la purificación que necesitas es la purificación de tu corazón, no de tu barriga. Si te quieres purificar la barriga, tómate un purgante. Pero la purificación de tu corazón no viene por dejar de comer algo. Te puedes comer una rata, pero si te arrepientes de pecado eres limpio. Así de sencillo. Tu comunión con Dios no viene por lo que comas o dejes de comer. Tu comunión no viene porque la forma como te vistas. Tu comunión con Dios no viene porque tú practiques ciertas cosas. La comunión con Dios viene única y exclusivamente por un verdadero arrepentimiento. El Señor lo que quiere es tu corazón. En resumen, Dios lo que quiere es tu corazón. Dios no quiere que practiques religiones, ni que te metas en esto, ni que te metas en aquello. Lo que Dios quiere es tu corazón en obediencia, arrepentirte de pecado y tomar decisiones. Eso es lo que el Señor te ha estado diciendo, y por eso dice acá, esas enseñanzas de restringirse, de practicar unas cosas ahí, que la gente, mira, me acabo de acordar que en Ecuador, en la ciudad de Quinche, la Virgen del Quinche, cada año van a hacer una peregrinación, y hay gente que se va a pie limpio y camina esas calles, terrenos pedregosos, para llegar al santuario a pie limpio, y llegan con las piernas por debajo de los pies, ensangrentados, y entrevistan en los noticieros. ¿Y usted por qué hace eso? No, es que estoy pagando una promesa o estoy cumpliendo un sacrificio. ¿Y por qué hacen eso? Porque piensan que están bien con Dios, pero lo único que se ganan es de pronto una infección en los pies. Sin embargo, su alma sigue sucia si no se arrepienten de pecado. La religión solamente trata tu exterior. Tú ves gente muy religiosa que puede usar la mujer falda muy larga. Tú ves gente muy religiosa que pueden vestirse todos de blanco. Algunos se visten todo de blanco y se ponen aquí una rayita blanca como el bloqueador que nunca se lo esparce. Eso es una religión también. O tú puedes sentarte y cruzar las piernas y hacer no sé qué cosas. Pero nada de eso va a purificar tu alma y te va a romper las cadenas de pecado, como lo puede hacer el poder de la palabra de Dios, como lo puede hacer Jesucristo. El único que te puede dar libertad, Él es el único que te puede dar libertad. Ahora, póngale cuidado, Dios lo que dice es lo siguiente. Primero el Señor, hablándole a los judíos, les dice primero, miren, ustedes lo que necesitan no es practicar una religión, el judaísmo no los va a salvar. Y habla el judaísmo, pero también se refiere al resto de las religiones. La religión no te va a salvar, eso le decía Jesús a los judíos. Los judíos se les paraba el pelo. Decían, no, ¿cómo se le ocurre si es la religión de nuestros padres, no sé qué?
lo que le dice a uno la gente cuando uno le dice que las tradiciones religiosas no agradan a Dios. Dice, no, ¿cómo voy a traicionar la religión de mis antepasados, de mi familia? ¿Cómo traiciono a mi abuelita? ¿Cómo traiciono a mi abuelito? No, no se trata de que tú pienses en que vas a traicionar a tus antepasados. Se trata de que tú vas a tomar el camino correcto, aún para honrarlos a ellos, porque ellos con todo y su equivocación siempre te quisieron y nunca quisieron que te descarriaras, ¿verdad? Tu abuelito nunca quiso que usted fuera a hacer algo malo. Desde su religión, en su ignorancia, siempre quiso lo mejor para ti. Entonces, cuando tú dejas de hacer lo malo y buscas a Jesucristo y buscas el camino correcto y te reconcilias con Dios, haz de cuenta que estás dándole gusto y honrando a tu abuelito. Aunque no con la misma religión, ¿verdad? Pero sí con el camino correcto. Entonces Jesús dice, bueno, ustedes tienen que conocer la palabra para que sean libres de verdad. Porque han estado atados a la religión. Las religiones traen ataduras, traen cadenas de mentira. Porque en una religión donde te digan a ti que practicando las ceremonias y rituales tú vas a ser salvo, ahí te están diciendo la primer mentira. Porque el verdadero camino a la salvación es solo la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de tus pecados, no que practiques una religión, ¿correcto? Bueno, lo segundo que Jesús habla es de que el que practica el pecado todavía es esclavo. Así diga que es libre. El que practica el pecado todavía es esclavo. Así chicanea, así diga que es libre. La evidencia de que alguien es esclavo es porque todavía sigue practicando el pecado que está practicando. Y la gente dice, bueno, pastor, ¿y entonces cómo saber yo si soy libre o no? Bueno, conoce la palabra. Mira lo que dice la Escritura acerca del comportamiento del hombre, acerca de lo que Dios demanda de ti. Y no necesitamos hacer un estudio muy exhaustivo de Génesis, Apocalipsis. La misma conciencia de nosotros nos muestra si estamos bien o mal con Dios. O sea, Dios mismo se encarga de mostrarnos a nosotros qué es lo que estamos haciendo mal. Y otra cosa que enseña el Señor Jesucristo a los judíos que me parece muy importante. Ellos todo el tiempo están hablando, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. Y se jactaban diciendo nuestro padre Abraham. ¿Se acuerda que estábamos leyendo? Mire, Abraham era un hombre llamado, un hombre de fe, era amigo de Dios. Abraham era un gran hombre, fue un gran hombre. Abraham fue un patriarca y fue el hombre que Dios llamó y sacó de Ur de los Caldeos a darle una tierra. Se movió como viendo al invisible. A través de Abraham, todo el pueblo de Israel recibe las promesas de todo lo que el Señor le prometió a Abraham, ¿verdad? Entonces, de Abraham no hay nada malo que decir, fue un hombre de Dios tremendo. Pero los judíos tenían un problema y estaban diciendo, nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les decía, si su padre fuera Abraham, ustedes no me estarían rechazando, porque Abraham lo había aceptado a él. Es más, cuando Abraham estaba vivo, él creía en Jesucristo. Él ya creía en Jesucristo como su Señor y Salvador y esperaba al Mesías. Es más que no lo alcanzó a ver. Pero Abraham creyó en Jesucristo, lo recibió. Entonces le decía Jesús a ellos, si su padre fuera Abraham, ustedes no me hubieran rechazado. ¿Por qué él a mí no me rechazó? Se supone que uno hace lo que su padre le dice, ¿sí o no? Ese es el orden. ¿Quién es tu papá? Esa es tu autoridad. Si tu padre es Dios, tú vas a obedecer a Dios. Pero entonces Jesús le dice a los judíos, ¿saben qué? Su padre es el diablo. Creo que para ellos fue muy ofensivo, que se jactaban de ser muy religiosos, de ser muy perfectos. Y entonces Jesús les dice, su padre es el diablo, porque están haciendo las maldades que su padre el diablo les dice que hagan. Entonces ahí donde está el otro tema. ¿Cuál es tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿El diablo o Dios? Todos van a decir, ¡ay, Dios! Sí, mira tu comportamiento. Cuando nosotros podemos decir que nuestro Padre es Dios, obedecemos a nuestro papá. Pero si para algunas personas su padre es el diablo, obedecen al diablo. Y entonces dice Jesús, el papá de ustedes es el diablo,
porque ustedes están haciendo las maldades que el diablo les dice que hagan, entonces ustedes obedecen al diablo, son hijos del diablo. ¿Y qué maldades les dice el diablo a los judíos que hagan contra Jesús? Ya lo sabemos, que lo atacaron, se levantaron contra él, negaron que él era el Mesías, inclusive lo llevaron a morir en una cruz, ¿verdad? El mismo judaísmo. Entonces date cuenta que puede haber personas que practican una religión, pero en el fondo pueden ser hijos del diablo. ¿Por qué hijos del diablo? ¿Quién? Hijo del diablo no es que una persona se vaya a hacer una misa negra y se ponga una capucha y prenda unos velones y mate un gato negro, no. Ser hijo del diablo es hacer lo que el diablo dice que hagas. ¿Qué te dice el diablo que hagas? Que practiques el pecado. A los hombres casados, que se vayan por ahí con la muchachita aquella, con la amante. Aquella persona que está en el trabajo, que está a cargo de dinero, un cajero, un tesorero, yo qué sé. ¿Qué le dice el diablo? Róbese el dinero. ¿Qué le dice el diablo a una persona que está resentida? Vaya, mate, desquítese, asesínelos. Eso dice el diablo. Entonces el diablo dice la palabra en Juan 10:10, como comenzamos a hablarlo ahorita, que dice la palabra que el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿a qué vino el diablo? Vino a destruir la vida de todo aquel que se la deje destruir. ¿Qué te dice el diablo? Que bebas, que te destruyas tu organismo con los vicios. Eso te dice el diablo. ¿Qué más te dice el diablo? Que no busques trabajo, que te quedes ahí impávido, que no avances en la vida, que no progreses. ¿Qué más te dice el diablo? Que tú eres un fracasado, que mejor que se tirara del viaducto. Eso dice el diablo. El diablo habla a la mente de la gente de una manera tan tremenda. Pero depende de nosotros si obedecemos lo que el diablo nos dice. Si tú obedeces lo que el diablo te dice, sea la naturaleza del pecado que sea, estás haciendo que el papá tuyo sea el diablo. Eso suena fuerte. Eso suena muy fuerte. Que a ti alguien te diga que tu papá es el diablo, eso es fuerte. Pero es la verdad. Es cierto. Si Jesús lo dice es porque así es. Tú obedeces al que sea tu papá. ¿Quién es tu papá? Esa es la pregunta. ¿Quién es tu papá? La pregunta al millón. ¿Cuál es tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Y entonces tú vas a pensar, según tus obras, según tus actos, según lo que has hecho hasta el día de hoy, ya tú vas a concluir quién era tu papá. Pero sabes, te tengo una buena noticia. Esa paternidad se puede cambiar. ¿Sabes por qué se puede cambiar esa paternidad? Dice en Juan capítulo 1, ya te lo voy a leer. ¿Cómo se cambia esa paternidad? Dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra? Que el que crea en Jesucristo, el que se arrepienta de pecado, el que lo reciba en su corazón de una manera sincera, dice la palabra del Señor, que Jesús le da la potestad a esa persona para hacerse hijo de Dios. ¿Qué quiere decir hacerse hijo de Dios? Que ya no va a ser esclavo de pecado, y que si el diablo le dice a esa persona, vaya y mate, vaya y robe, vaya y haga, desquítese, vaya, vénguese, no sea bobo, si le dice vaya y haga esto o aquello, la persona va a decir no, porque amo a Dios, porque he decidido empezar una nueva vida, he decidido seguir a Cristo, he decidido empezar una nueva vida, y eso es lo que yo quiero para mí. Qué bueno que de la gente que está aquí presente, tú puedas tomar una decisión y puedas decir, yo decido hoy seguir a Cristo. Que tú puedas decir hoy, yo decido a partir de este momento obedecer al Señor. Yo decido a partir de este momento, yo decido hacerme discípulo de Cristo. Porque ser discípulo de Cristo implica no solo que tú escuches la Biblia cada 8 días aquí. Ser discípulo de Cristo implica que tú puedas tomar una decisión y que tú puedas aceptar a Jesús
como tu Salvador, pero no solamente, no de dientes para afuera, sino con una decisión real. Entonces, en conclusión, tu padre será a quien tú obedezcas. Si sigues practicando el pecado, ya sabes cuál es tu papá. Pero si tomas la decisión de apartarte del pecado y empezar una nueva vida y recomponer tu vida, ya sabes quién es tu papá, ¿verdad? La libertad es diferente a celebrar ceremonias. La libertad de una persona está directamente relacionada con la obediencia que esta persona empiece a manifestar hacia la palabra de Dios. Ahora hay otro aspecto importante que quiero decirte. ¿Cómo vas a poder obedecer la palabra de Dios si ni siquiera tienes en la casa una Biblia? ¿Cómo vas a poder obedecer la palabra de Dios si ni siquiera lees la Biblia? Sí, está ahí abierta en la sala, en el Salmo 91. Ahí está bien bonita. Téngala ahí. Ni el diablo se le espanta. Porque el diablo, cuando ve a la gente supersticiosa, practicando casi que brujería con la Biblia, teniéndola ahí abierta, es que para espantar las brujas, antes con eso el diablo se te burla. Eso no sirve de nada. La Biblia no es para tenerla en la sala abierta en el Salmo 91. La Biblia es para leerla. Porque la Biblia tiene palabras que dan vida. La Biblia tiene palabras que te empiezan a romper las cadenas. Si tú que estás aquí sabes que has estado atado a los vicios, sabes que has estado atado a malas prácticas, sabes que has estado atado a cosas tan fuertes que no te has podido soltar, por más que has ido a fundaciones, por más que has ido a terapias, por más que has leído libros y por más que has hecho hasta para vender, si sabes que nada de eso te ha servido, porque nada va a resolver tu problema espiritual, solo Jesucristo, yo te invito para que hagamos en este día una oración. Te invito para que ahí donde estás, cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Porque si hay algo importante en la vida, es que tú puedas tomar las correctas decisiones. Que tú puedas tomar la verdadera decisión, y es que tú puedas seguir a Cristo. No seguir una religión. No se trata de que tú sigas una religión, no se trata de que tú sigas a una persona, se trata de que tú sigas a Jesucristo. Porque es el único que puede romper las cadenas de pecado de tu vida. Entonces vamos a orar, cierra ahí tus ojos. Y cierra ahí tus ojitos, no te dejes distraer por la gente que está pasando ahí alrededor. Y vamos a orar con todo el corazón. Hacer esta oración al Señor. Porque el Señor te ama. Jesucristo te ama tanto. Jesucristo te ama tanto. A ti te puede rechazar cualquier persona, pero Jesús nunca te va a rechazar. Porque Él ve, para Dios tú eres valioso. Para Dios tú eres importante. Y Él es el único que puede resolvernos nuestros problemas espirituales. No hay nadie que pueda atendernos nuestros problemas. No hay nadie que pueda romper las cadenas de pecado en nosotros. Si un libro sirviera para romper las cadenas de pecado en nosotros, los bibliotecarios serían cristianos, todos. ¿Sí ves? Entonces no hay nada que pudiera ni podrá darnos esa libertad, que solo puede venir de Jesucristo. Vamos a orar, cierra ahí tus ojitos. Señor, gracias por este mensaje en el día de hoy, por enseñarnos, Señor, que la libertad solamente viene de ti. Presento, Señor, delante de tu presencia cada persona. Cierra ahí tus ojitos, no te dejes distraer. Presento, Señor, delante de tu presencia cada persona que está aquí. Gracias, Señor, porque tú les has dado a ellos la convicción para que no se sientan avergonzados aquí en medio de la calle y puedan cerrar sus ojos en libertad, porque saben, Señor, que te están honrando, y aun cuando los vieran, Señor, para ellos no importa, porque primero lo más importante es el concepto que tú tengas de ellos, Señor. Presento delante de tu presencia cada persona, cada mujer, cada hombre que está aquí presente, Señor, y te pido que en este día reciba, Señor, su oración. Reciba, Señor Dios, sus vidas. Conoce la situación de cada uno, las luchas por las que han estado pasando, y creo firmemente que hoy es un día de liberación. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo creo en el poder de tu palabra, yo creo en el poder de tu Santo Espíritu, que tú resucitaste de entre los muertos al tercer día.
creo, Señor, que tu muerte en la cruz no fue en vano, que tu muerte es poderosa para deshacer las obras del diablo, que tu muerte en la cruz trajo sobre mi vida victoria. Dile conmigo: Señor, hoy tomo la decisión de seguirte. Hoy tomo la decisión de reconocer que tú eres el Señor y Salvador del mundo. También, Señor, hoy creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Por eso te abro las puertas de mi corazón, porque no tengo otra alternativa, no tengo otra salida, no tengo otro refugio, no tengo otra alternativa, Señor. Tú eres mi única esperanza. Dile con todo el corazón, dile: Señor, tú eres mi única esperanza. Señor, tú eres lo único que tengo. Señor, tú eres la única oportunidad que puedo tener de ser libre. Por eso te abro mi corazón en el día de hoy. Te abro mi corazón, Señor, y te pido, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, para que seas tú obrando, para que seas tú tomando lugar, Señor, en mi vida. Hoy renuncio en el nombre de Jesús. Hoy renuncio en el nombre de Jesús, Señor, a todo pecado. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda maldad, a toda rebeldía. Dile conmigo: Señor, me arrepiento con todo mi corazón por todo lo que he hecho hasta el día de hoy, por haberte desobedecido, por haber vivido una vida conforme a lo que yo quería, por haber ignorado tu palabra, por haber ignorado lo que tú querías hacer de mi vida. Perdóname, Señor. Dile: Señor, perdóname por haber administrado mal mi vida. Perdóname, Señor, por las malas decisiones que he tomado, porque hoy estoy sufriendo las consecuencias de esas malas decisiones, y es tu amor tan grande que a pesar de mi maldad, hoy me estás haciendo un llamado. Hoy estás, Señor, tocando la puerta de mi corazón. Dile conmigo: Señor, te abro esa puerta y te pido, Señor, te invito, Jesús, para que entres en mi vida. Te pido hoy con todo mi corazón, para que mi vida no sea igual, para que, Señor, cambie la historia de mi vida, que a partir de hoy pueda empezar una nueva vida. En tus manos pongo mi vida, Señor, porque te necesito. Dile conmigo: Jesucristo, yo te necesito. Dile de nuevo: Jesucristo, te necesito. Tú eres el único que puede ayudarme. Tú eres el único que puede ayudarme, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por haberme llamado, porque sé que aquí no vine por casualidad. En tus manos pongo mi vida, Señor. Amado Dios, declaro sobre cada persona que está aquí el poder de tu sangre preciosa, rompiendo las cadenas de pecado que les han atado en el nombre de Jesús. Echo fuera ahora mismo todo poder de las tinieblas. Echo fuera en el nombre de Cristo Jesús todo poder del enemigo que los había mantenido esclavos, y declaro que las cadenas ahora mismo comienzan a romperse en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo se rompe toda cadena. Ahora mismo se rompe toda cadena, aún toda incredulidad, todo lo que el diablo les quiera decir, que la oración que hicieron fue en vano. Declaro, Señor, toda incredulidad se echada afuera en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tú haces en ellos una nueva persona. Que tu sangre preciosa comienza a limpiarlos de todo pecado. Que a partir de hoy, Señor, sus pecados les son perdonados, porque tú comienzas a quitar todo peso de pecado, Señor. Declaro tu gloria y tu presencia sobre sus vidas, y que a partir de hoy ellos no volverán a ser igual, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por estar aquí. Dile conmigo: Señor, gracias por tu amor tan grande, muchas gracias.